de la fe en el Evangelio. Mateo capítulo 8, versículos 5 y 13. Los que estuvimos el jueves pasado, vamos todavía a recopilar algunos datos y creo que vamos a fortalecer más acerca de qué es la fe para nosotros. Las características de la fe en el Evangelio, capítulo 8 de San Mateo, versículo 5 en adelante. ¿Lo tiene? Bueno, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano, allí dice un centurión, se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Jesús le contestó: iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, ellos lo hacen. Al oír Jesús estas palabras, quedó muy asombrado. Se dirigió a los que le seguían y les dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino de los cielos. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Bien, hermanos, las características de la fe en el Evangelio. Uno de los propósitos, yo lo mencioné el jueves pasado, es fortalecer la fe congregacional y la fe personal a través de la vivencia del Evangelio. Hermanos, una de las cosas que quiero tratar de recordar de la manera más rápida es los principios de la fe en el pueblo de Israel. Si usted se acuerda, yo mencioné el jueves pasado que los israelitas, su fe estaba fundamentada en 4 cosas. ¿Cuáles eran las 4 cosas en las que estaba fundamentada? Para Israel, para un judío, Dios es todopoderoso. ¿Testificamos eso nosotros? Dios es todopoderoso. Un segundo aspecto es que Dios es creador, ¿verdad que Él es el creador de todas las cosas? El otro aspecto es que Dios cambia la historia. ¿Ha cambiado la historia en nosotros? Y lo último que un israelita hacía en su fe es que él creía fielmente que Dios es justo y es misericordioso. ¿Ha tenido misericordia el Señor con nosotros? Además, hablábamos que la fe o el resultado de la fe está enfocado hacia la fidelidad. Es decir, hay condición y estoy condicionado a la bendición o a la maldición según mi proceder. Yo soy lo que siembro y lo que siembro, ¿eso qué? Cosecho. Es decir, que si yo siembro en fe, voy a cosechar en fe. Si yo siembro en amor, voy a cosechar en amor. El problema es cuando sembramos mal. Y ahora, eso es uno de los segundos aspectos que hablábamos el jueves pasado de la fe judía. Y lo otro, que también la fe no se puede medir con el termómetro del éxito. Porque decíamos que, es decir, que una persona que no esté en éxito o que no tiene lo que yo tengo materialmente, no tiene fe. Eso no es así. No es así. Porque la fe va más allá de eso. Y por eso decíamos
que la fe, una de las cosas que el pueblo de Israel hace ver, hermanos, es que siempre ellos lo van a enfocar hacia que cuando ellos están en fidelidad a Dios, el rumbo de las cosas va a ir bien. En algún momento, hermanos, voy a tener la oportunidad de poder platicar o poder predicar, mejor dicho, acerca de los reyes. Y si usted se va a dar cuenta, y ha leído la historia de los reyes, se va a dar cuenta en los reyes de Israel hay una cosa: siempre que el rey iba bien, el pueblo estaba bien. Y siempre que el rey iba mal, el pueblo estaba mal. Eso es un buen ejemplo, porque pudiera decir ahora, si los ministros van bien, la iglesia va a ir bien. No sé si lo deben entender. Es decir, el rumbo del pueblo de Israel dependía de sus líderes. Y es decir, la fe que tenía el rey era la fe que tenía el pueblo. Ahora podríamos decir así: la fe que yo tengo como padre de familia es la fe que va a tener también mi hijo. Y eso es una de las cosas que hay que hacer, hermano. Y es lo que esperamos y es lo que hay que sembrar en nuestros hijos. Yo ya les he comentado que en nuestra familia mi padre nos enseñó a orar hasta por las gallinas. Y un día oramos por una pareja de miniaturas y el Señor sanó a aquella gallinita y vivió 8 años más. Entonces, mi padre nos enseñó a que teníamos que orar y a tener fe por aquello que teníamos y que Dios nos había dado. ¿Cuántos estamos conscientes que lo que tenemos es bendición de Dios? Y si es bendición de Dios, hay que cuidarlo, hay que amarlo. Y entonces, aquí quiero llegar, hermanos. Yo quiero meditar esta noche en 3 características que posee la fe. 3 características que posee la fe. Una fe que cree, una fe que crece y una fe que obedece. Oiga bien, una fe que cree. Toda la gente cree en Dios. ¿Se ha fijado usted en eso? Pero no todos obedecen a Dios. Y todos creen en Dios porque todo el mundo dice: estamos en la era cristiana. Por eso quiero hablar de eso. Una fe que cree, una fe que crece y una fe que obedece. Pero como vamos despacio, entonces hoy esta noche me voy a enfocar en la fe que cree. Y yo quiero que usted abra su Biblia, así como la tiene ahí, y vuelva a leer conmigo las palabras que dijo Jesús en el versículo 10. En el versículo 10 dice que Jesús quedó asombrado al oír al centurión. ¿Cómo quedó Jesús? Asombrado. Yo me pregunto esta noche, ¿se quedará asombrado Dios de nosotros? Yo me imagino que tal vez se quede asombrado, pero de nuestra incredulidad. O sea, ¿cómo se quedó Jesús al ver la actitud de aquel centurión? Dice Mateo que se quedó asombrado. Y dijo Jesús estas palabras: oigan, le dice a todo el pueblo, no he encontrado la fe de este hombre en todo el pueblo de Israel. Hermanos, eso era una afrenta para Israel, porque el centurión que era un romano, era un gentil. Y quiero decirle algo a los romanos, y en este caso a un militar romano: nadie lo quería. No era alguien que hubiera dicho: bueno, no, decir este hombre es así. Lucas nos va a narrar la misma historia y Lucas nos va a decir que el centurión amaba tanto al pueblo judío que les había construido una sinagoga. Es decir, no era cualquier hombre. Es decir, aquel hombre quería, amaba al pueblo judío, pero los judíos no lo amaban. ¿Cómo iban a amar a uno que los estaba dominando? No, no era posible. Ahora, hermanos, la fe, hermanos, no es un sentimiento. Porque a veces nosotros decimos: es que yo siento
La fe no es yo siento, porque la fe no es un sentimiento. La fe es un compromiso que yo tengo con Dios. La fe tengo que mostrarla. La fe tengo que darla a conocer. La fe tengo que vivirla. La fe tengo, además que siento, tengo que accionar. ¿Qué es lo que hace este centurión? Dice que primero lo buscó y también que hizo, le pidió. Es decir, fe no es quedarnos de brazos cruzados. Por lo tanto, lo primero que quiero enfocar esta noche es: la fe no es un sentimiento, la fe es un compromiso. Pero quiero mencionar otro aspecto. ¿Sabe qué es la fe? La fe es pasar por 3 verbos y se los he puesto ahí. ¿Cuáles son esos 3 verbos que hace la fe? Todos los días la fe va a estar enfocada a esas 3 cosas: a conocer, a creer y a practicar. ¿Por qué? Porque la fe va a estar enfocada todos los días, o debe de estar enfocada todos los días, en conocer, en creer y en practicar. Bien, ¿sabe usted? Y se lo voy a dejar así, porque yo sé que usted lo hace en casa. El capítulo 8 y el capítulo 9 de Mateo hacen una cosa muy, muy linda. Y a mí me encanta leer a Mateo por eso. ¿Quién era Mateo? Comencemos por eso. Mateo era un judío. ¿Qué es Mateo como escritor? Mateo le está escribiendo a una comunidad judía. ¿Quiénes eran los judíos? Bueno, ¿de dónde estaba Jesús? Jesús era un judío. Solo sabemos nosotros. Pero ahora quiero plantearle este panorama. Capítulo 8 y capítulo 9 de San Mateo o Mateo hace algo, hace una lista, y yo lo voy a invitar a que en su casa lo lea. Hace una lista de milagros, hace una lista de acciones de fe. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que del capítulo 8 al capítulo 9 toda la lista de acciones de fe no fueron de judíos, fueron de gentiles. ¿Cómo es posible que los gentiles están creyendo en Jesús y el pueblo de Él, sus hermanos, sus consiervos, sus familias, no están creyendo en Él? ¿Se acuerdan de aquel momento en que Jesús llegó a Nazaret, o mejor dicho, a Nazaret? Y dice la Biblia que cuando Jesús llega a Nazaret, ¿qué fue lo que dice la Biblia? Que Jesús no pudo hacer muchos milagros en medio de ellos. ¿Por qué no pudo hacer muchos milagros en medio de ellos? Porque había ¿qué? Incredulidad. Hermanos, nos ayuda el Señor a nosotros. Porque algunas veces, hermanos, cuando yo veo la fe de otro, cuando yo veo la acción de otro, me alegro, me gozo, lloro, me lleno de alegría. Pero la Biblia no me manda a que yo me quede como espectador que otro está viviendo en fe. La Biblia me manda a que yo comience a vivir en fe. El justo por fe vivirá. ¿Cuántos hemos sido justificados? ¿Ha sido justificado usted? ¿Cómo vivimos ahora? Vivimos por fe.